visto cuando en un remolque uno de los ejes se ve levantado? Lo más común es que se le conozca como retráctil. Incluso hay tractocamiones que también tienen eso. Vamos a ver cómo son estos sistemas. Primeramente hay que definir el eje retráctil. Muchas veces se le conoce también como eje elevable y normalmente son unos 12, 15 centímetros, a veces un poco más, va a depender del grado de inflado de los neumáticos, de la estructura del remolque, del peso que tenga el mismo y demás. La idea es que tengamos uno de los ejes arriba cuando no tiene tanta carga para soportar. Y eso lo que me va a ayudar es para que los 4 neumáticos de ese eje no se desgasten innecesariamente y entonces me vaya a durar más, ahorrándome el cambio de esos neumáticos. Bueno, para poder hacer esto, tanto el tractocamión como el remolque que pudiera llegar a tenerlo va a tener un circuito muy semejante a este. Habrá algunas ligeras variaciones y todas las platicamos. Pero el punto es el siguiente. Está basado lógicamente en la suspensión neumática. Para esto, en el caso de la suspensión neumática de remolque, tenemos un video al respecto y por eso no nos meteremos en esta parte del tanque, la alimentación y cómo funciona la niveladora. Eso está ahí. Entonces, teniendo en cuenta que la niveladora lo que va a hacer en este caso es, dependiendo del movimiento que haya en la varilla, me va a dar mayor o menor presión a las bolsas que son las que están soportando la carga. Entonces, estos van a ser, por ejemplo, si tengo yo dos ejes, yo voy a tener un eje de suspensión, ¿sí?, fijo, y yo voy a tener otro que es el retráctil como tal. Entonces, tenemos por ejemplo dos ejes, pero podemos tener tres, que es una de las cuestiones de configuración más común. Aquí por simplicidad lo dejaremos únicamente con dos, pero aplica exactamente lo mismo, simplemente esto lo repetimos acá. La válvula niveladora es alimentada por la reguladora y es la que le va a estar dando aire a estas bolsas para que soporten la carga del vehículo, y si hay variantes, pues entonces van a ser a través de la válvula niveladora. ¿Qué pasa? En condiciones normales, cuando tenemos los dos ejes abajo, entonces son alimentadas por la misma línea, va a pasar aquí, digamos por esta ruta, y entonces lo que va a suceder es que van a estar alimentados directamente de la válvula niveladora y los dos ejes están en el suelo. ¿Qué pasa? De manera manual, como en este caso, siempre va a haber una válvula que es de botón y que nosotros podemos jalarla o empujarla. Esta es la que me va a controlar, por eso se llama así, lo que corresponde a el elevar el eje. Ahora, hay algunos sistemas que también pueden llegar a tener de manera, pues ya sea automática, electroneumática o por algún otro medio, lo que es esto. Pero básicamente esta cuestión es lo más común porque es más económico, es relativamente más sencillo. Sin embargo, el problema es que el operador es el que tiene que estar yendo a hacer esta maniobra. En el momento en el que haga esta maniobra, vamos a suponer que el vehículo venía sin carga. Y entonces lo que vamos a hacer es levantar el eje. ¿Cómo lo hacemos? Estas son otras bolsas que normalmente van en, vamos a decirlo así, diagonal, y que van a permitir que el eje se levante. Son unas bolsas que se parecen mucho a las de la suspensión y lo que van a hacer es que van a levantar el eje a través de su llenado con presión. Entonces, nosotros movemos esta válvula y eso me va a hacer que se cancele, porque tiene aquí los escapes, se cancele el aire de esta bolsa. Entonces, estas bolsas van a comenzar a bajar, va a salirse el aire por aquí y ahora el aire entonces va a pasar por esta línea y va a llenar las bolsas de lo que es el eje retráctil y entonces lo va a empezar a levantar. Ahora sí que el aire que estaba preparado y el aire que estaba yendo hacia la suspensión, en lugar de que esté cargando el eje, lo que va a hacer es que va a levantarlo. Entonces la ruta va a ser por aquí y
va entonces a levantar el eje y ya podemos irnos de viaje, que en este caso es normalmente el regreso, vacíos o a media carga o dependiendo de cómo sea esto. En el momento en el que nosotros vayamos a tener ya el remolque con una gran cantidad de carga, entonces lo que va a pasar es de que esta bola se va a mover y ahora este aire se va a salir, entonces el eje va a bajar, va a tocar el suelo y entonces va a ser soportado por el aire, igual que en el caso del otro o los otros ejes que traigan la suspensión neumática convencional. En resumen, cuando queremos utilizar un sistema de eje retráctil o eje elevable, vamos a necesitar de unas bolsas de aire adicionales. Tómense en cuenta que estas bolsas de suspensión, bolsas de aire del eje retráctil, son completamente diferentes de las bolsas de aire de protección, pero se les llama de la misma forma. Entonces, lo que vamos a tener es que aquí tenemos únicamente dos ejes señalados, el cual uno está fijo y siempre es alimentado por la válvula niveladora. Y esta válvula niveladora va también a mandarle aire a las bolsas del eje cuando está en el piso. Esta válvula es la que va a controlar ese movimiento. En el momento en el que el operador necesite levantar el eje porque tenemos baja carga o incluso nula, entonces va a dirigir el aire, en lugar de que vaya hacia la bolsa de la suspensión, va a salirse por el escape y ahora el aire va a pasar directamente hacia las bolsas del eje retráctil y entonces estas, como se empiezan a llenar de aire, el movimiento que hace es rellenar para empujar, para levantar el eje, que como decíamos es de promedio de 12, 15 centímetros o un poco más, dependiendo de varias cuestiones. Si este fuera un tractocamión, normalmente esto puede llegar a ser para algunas maniobras especiales y demás. Normalmente va a tener una situación como esta, en la que tenemos dos ejes y yo voy a tener esta situación, muchas veces incluso esta parte controlada electrónicamente, pero la idea es exactamente la misma. Muchas gracias por ver este video. Esperamos te haya sido de utilidad. Por favor, dale like, suscríbete, síguenos en las plataformas de podcast, así como en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.